El libro de Génesis, que presenta los orígenes de todas las cosas, comienza con el origen de la creación. Dios dice sea y es hecho. Y Dios trae a la existencia aquello que no existía. Aunque muchas veces leemos textos que dicen que hizo las cosas de la nada, significa que no había absolutamente nada y de pronto Dios creó las cosas. No es que la nada fuese un concepto o la referencia a una existencia anterior o a un conjunto de materia, no importa lo que sea. Dios trajo a la existencia lo que no existía. Una vez que Dios coloca la creación en orden para que pueda ser utilizada y el hombre y los animales, los seres vivos puedan vivir en ella, Dios va a tratar del origen de algo personal e íntimo, el origen de la familia y, por supuesto, el origen del hombre. Leo ahora en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y leo ahí una selección de versículos. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 20. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nuevamente el texto sigue manifestando el poder omnipotente de Dios. La tierra y los cielos fueron creados por Él. A la palabra sea, obedeció inmediatamente y vino a la existencia aquello que Dios demandaba que existiera. Ahora, el nombre de Jehová aparece por vez primera en el pasaje. Notad que hasta este momento habló de Dios, Elohim especialmente, y de pronto en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El nombre de Dios en la Biblia más comúnmente usado es este. Cuando Moisés preguntó a Dios y le dijo: ¿con qué nombre me voy a presentar a los hijos de mi pueblo? ¿Con qué nombre voy a llegar a ellos? ¿Cuál es su Dios? Y él mencionó este nombre, que puede traducirse de muchas maneras o expresarse de muchas maneras, pero que esencialmente es, el que era, el que será. El yo soy eterno. Es autoexistente. Dios existe en sí mismo, pero al mismo tiempo es el Dios de la relación. Con este nombre Jehová, Dios pacta. Dios establece compromisos con el hombre. Dios dialoga con él. Y Dios enviará a su Hijo en el tiempo para que los hombres rebeldes a Dios, pecadores, condenados por su pecado, puedan retrotraerse a una existencia de comunión con Él, mediante el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la existencia que había en la creación antes del hombre? Versículo 5. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra
ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. Faltaba en la tierra la intervención del hombre para que la labrase y la cuidase. Es verdad que Dios había hecho todo lo necesario, había condicionado todas las cosas, pero el hombre era el ser que Dios había puesto para gobernar la tierra, para establecer orden en la tierra en el nombre de Dios, para controlar a los animales que Dios había creado. Pero este hombre necesitaba trabajar, labrar la tierra y cuidar del lugar donde Dios le había colocado. Ahora, inmediatamente a esto viene el origen del hombre. Dios crea al hombre formándolo del polvo de la tierra. No hay otra referencia a la creación del hombre más que esta. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No es que Dios tomase una porción de ese polvo e hiciese, valga la expresión, un muñeco sobre cuyas narices alentase aliento de vida y lo convirtiese en un ser vivo. Lo que dice el libro de Génesis es algo más profundo. En donde no había vida, Dios sopló en ella polvo de la tierra y lo convirtió en un ser vivo. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, literalmente de arcilla. De ahí que el nombre Adán venga a estar vinculado, relacionado con el color rojizo de la arcilla de la tierra. Dios sopla en su nariz aliento de vida y comunica a lo que no tiene vida, vida para que pueda funcionar como un ser independiente y personal. El primer hogar que Dios establece para el hombre es muy interesante notar algunas cosas de ella. El versículo 8, Jehová Dios plantó en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. La orientación del huerto es al oriente. El oriente es de donde nace el sol. Y cuando hablamos en la Biblia, o leemos en la Biblia, mejor dicho, acerca de Jesucristo, se le llama también el sol de justicia. Por tanto, la primera lección espiritual que debo aprender de esto es que el primer hogar y, por supuesto, el modelo de hogar está orientado hacia Dios. Está orientado hacia el oriente. No hay cosa más hermosa que este huerto en donde hay árboles agradables a la vista. No solamente Dios creó árboles útiles para alimentar al hombre con su fruta, sino que los creó deliciosos para ser contemplados y vistos. El suelo tapizado por la hierba más blanda y en el entorno hermosura admirable de parte de Dios. Ahora, segundo lugar, se destaca la provisión de alimento para el hombre. Primera parte del versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. He dicho hace un momento que no solamente era bueno para alimentar al hombre, sino que era delicioso a la vista. Pero en medio de todos esos árboles, hay dos árboles que revisten una importancia notoria. Segunda parte de ese versículo 9. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles singularmente importantes. El primero de ellos proveía de perpetuidad de vida para el hombre. Algunas veces se habla de que si esto era simbólico o no. La Biblia literalmente enseña que hay un árbol de cuyo fruto el hombre podía tomar y continuar viviendo. Dios cortará esto cuando el hombre peca. Dos árboles buenos, indudablemente. Uno, bueno para la vida. Otro, el bueno para marcar la referencia de la fidelidad del hombre con Dios. Dios va a prohibir al hombre que tome de ese fruto. Y en ese no tomar del fruto implica una obediencia a la determinación de Dios y hay una relación abiertamente manifiesta con Dios en una esfera de lealtad y de obediencia. Por tanto, dos árboles colocados ahí en el huerto. El huerto era un lugar geográficamente definido. Me sorprende mucho ver cómo la ciencia del hombre, que es locura para Dios, trata de contradecir la Biblia.
Satanás no quiere que el hombre crea que Dios hizo lo que hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo y en el lugar en que lo hizo. Pero la Biblia define perfectamente el ámbito, el círculo geográfico donde estaba el hombre por primera vez. Había abundancia de agua y se menciona ríos. Y uno de los ríos que se menciona, que tiene el nombre todavía hoy, es el río Éufrates. Por tanto, el hombre no sale de África, como algunos que tratan de afirmar esto y se llaman científicos dicen, sino que nació de ese lugar del cercano o del próximo Oriente. De Oriente viene el hombre. Dios colocó allí el huerto que labró con sus manos, edificó con sus manos, plantó con sus manos, y se dan los nombres de los ríos y las características geográficas del lugar, incluyendo las que están en la tierra, como es el oro, etcétera, etcétera. Y habla de esos ríos, por ejemplo, el río Gibón que rodea la tierra de Cus, probablemente la zona de Babilonia en Asia. Habla del tercer río, el Hindekel, que es el que va al oriente de Asiria, y habla del río Tigris, que todos conocen perfectamente, y del Éufrates. Por tanto, la ubicación del huerto de Edén está claramente expresada en la revelación bíblica. Y de pronto, la ocupación del hombre colocado por Dios ahí. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No hay cosa más admirable que esta bendición de Dios. Lo coloca primeramente en el hogar creado para él, en el huerto. En segundo lugar, le da una instrucción. Tienes que labrar, es decir, trabajar en la tierra para que la tierra fructifica. Y tienes que guardarlo. ¿Guardarlo de qué? Si está solamente Adán. Si los animales están sometidos al hombre. Si no hay dificultades ni conflictos en la tierra, tiene que guardarlos de la acción perversa de lo que aparecerá en el capítulo 3, la serpiente que viene a tentar. Y tienes que guardar el huerto que Dios te da para que mantenga una relación notoria con Dios. Y esto es la gran enseñanza para el hogar de nuestros días, especialmente para el hogar conforme a la voluntad de Dios, orientado a Dios, en donde todos los que están en el hogar trabajan, sirviendo a Dios y cumpliendo las demandas que Él establece para el hogar y para la familia. Y de pronto el texto avanza y nos da una realidad difícilmente entendible en la situación en que se encontraba inicialmente Adán. Dios vio que no había en la tierra ningún animal que pudiese ser de ayuda relacional con el hombre. No se halló ayuda idónea para él. Los animales estaban a servicio del hombre, el hombre podía utilizarlos conforme a su voluntad, de acuerdo también con lo que Dios había determinado, pero él no tenía nadie con quien dialogar. ¿Qué es el sentido de ayuda idónea? El hombre estaba solo, tenía que tomar solo decisiones, no podía reproducirse porque no había una hembra para que continuase el desarrollo de la especie, a pesar de lo que algunos están tratando de enseñar mentirosamente en el día de hoy. Pero lo cierto es que este hombre no tiene ayuda idónea y Dios va a intervenir en la soledad del hombre. Versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La ayuda, como acabo de deciros, no está en nada de lo que había sido creado. El hombre tiene autoridad sobre la creación y una prueba de ello es que pone nombre a los animales. Es el Señor de la creación, denegado por el supremo hacedor de cielos y tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes, Dios omnipotente. Pero Dios va a actuar en la creación de la mujer. Versículos 20 al 23. Puso Adán nombre, pero para Adán no había nombre a todos los animales, pero para Adán no había ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer
profundo sueño sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios va a edificar, a construir. Aunque se utiliza el término crear en el sentido de que no había otra mujer en el mundo y es la primera, no hay una creación como la que ocurrió con Adán, tomado del polvo de la tierra, porque en Adán está representado, está constituido los elementos propios de la humanidad, y no puede haber dos humanidades diferentes, una manifestada en Adán y otra en Eva. Simplemente hay un hombre genérico, una persona humana que Dios crea al principio soplando aliento de vida en el polvo de la tierra. Dios hace dormir a Adán. Extrae un hueso de él, por tanto está tomando de la misma humanidad y con ese elemento que extrajo del hombre, creado por él, construye, hace una mujer que trae al hombre. Notad algo interesante, lo hizo dormir. Y claro, surge la pregunta, si lo hizo dormir, ¿por qué lo hizo? Algunos dicen, bueno, es que sacar un hueso del hombre y cerrar la carne en su lugar supone un problema físico que produce dolor intenso. Pero es que el dolor es el resultado del pecado. Por tanto, no hay dolor ahí. Hay una expresión simbólica en todo esto muy interesante. Dios hace dormir al hombre en estado imperfecto. No hay ayuda idónea para él. Y lo hace despertar con la mujer delante. Dios le comunica la ayuda. Es el regalo que Dios hace al hombre. Y Dios trae al hombre esta mujer para que sea su esposa y su compañera. Por tanto, el deber del esposo para con ella es un deber de reconocimiento, de gratitud, de amor entrañable, porque Dios colocó al hombre en un estado perfecto en el matrimonio cuando antes era imperfecto. La esposa, por tanto, debe ser tomada como una bendición de Dios y el mayor regalo de Dios. De ahí que Salomón diga que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Dios. Lo que está diciendo Salomón es algo muy sencillo y muy simple. El que halló, es decir, el que tomó, el que se casó, el que tiene una esposa, halló lo bueno, no el bien, lo bueno. Porque no es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. Ahora, notad algo interesante. Aunque la esposa está subordinada en cuanto a orden, primeramente fue creado el varón, luego la mujer, esto no significa que la mujer sea inferior al hombre, ni que el hombre trate como ser inferior a la mujer. Simplemente es un orden que Dios ha establecido. Dios creó primeramente al varón y luego creó a la mujer. Es el plan establecido por el sabio Dios en la creación y establecido para los siglos venideros en la historia de la Iglesia, que el hombre tenga como esposa una sola mujer. No hay otro matrimonio en la Biblia. No hay otra forma de relación que Dios haya establecido. El resto de las relaciones, los sucedáneos de nuestros días, son proposición diabólica, pero no verdad de Dios. Un hombre y una mujer, permanentemente. Y Dios establece aquí el matrimonio. Notad lo que dice el versículo 24. Cuando primeramente, permitidme tomar el 23, Adán ve a Eva, la mujer por primera vez cuando despierta del sueño, y que dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, esta es como yo, aunque es diferente. Y tengo que reconocerla que es una parte mía.
para amarla entrañablemente, para cuidarla, para ocuparme de ella, para manifestarle compañía y cuidado y ayuda mutua, porque es carne de mi carne y será llamada ¿cómo? No le pone Eva. Le dice, será llamada varona. No puede ser llamada de otra manera. Es un varón distinto. Es decir, es lo mismo que yo, pero no es un varón, es una hembra. Por tanto, es diferente en cuanto a sexualidad, pero es idéntica en cuanto a experiencia de vida. Y el Señor la coloca así en la experiencia del hombre para que la ame y la cuide. Por tanto, versículo 24, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Qué extraño versículo. Yo siempre pensaba que el problema del matrimonio era la mujer. Y siempre pensaba que la mujer no se separaba fácilmente de su familia, especialmente de su madre. Permitidme mencionar esto un poco jocosamente. Pero la Biblia dice que el que tiene que separarse de su condición anterior en relación con la familia y utilizar una nueva familia cuando se casa con su esposa y vivir ordenando esa nueva familia y funcionando con esa nueva familia como una familia independiente, no es la mujer, es el varón. Mira el versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí tienes una relación reconocida. Todos pueden ver que hay un hombre casado con una mujer. Segundo, una relación individual, por cuanto la familia a la que pertenecía antes tanto él como ella, bajo la dirección de su padre y de su madre, concluye para iniciar una andadura nueva, como una familia nueva. Y en tercer lugar, serán una sola carne. La unidad matrimonial es tan íntima, tan personal, tan sólida, que es como si fuesen uno solo. De manera que cualquier relación de intimidad fuera del matrimonio no está consentida ni autorizada por Dios. Y es pecado. Puede ser fornicación, puede ser adulterio, no importa cuál sea el aspecto que revista, no corresponde al propósito de Dios. Por eso, cuando se habla de divorcio, la Biblia hace una afirmación clarísima. Dios aborrece el divorcio. Y en el Nuevo Testamento, la unidad matrimonial alcanza en los creyentes un nivel todavía mayor, por cuanto los dos han sido regenerados y son una nueva creación en Dios. Es posible que en el mundo haya en convivencia faltas, problemas, dificultades, pero esto debiera estar superado en el creyente que ha nacido de nuevo y que vive a Jesús. Capacidad de amar, capacidad de perdonar, orientado siempre hacia Dios en el hogar cristiano. Hay un pecado notorio que es el pecado contra la intimidad del matrimonio. Y el pecado contra la intimidad del matrimonio no solo tiene que ver con relaciones ilícitas fuera del matrimonio, sino también con secretos guardados dentro del matrimonio. El texto bíblico termina de una forma muy clara. Versículo 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, la vergüenza es la expresión externa de una dificultad íntima, pecaminosa generalmente, o que de alguna forma minimiza algún valor. Por tanto, yo me avergüenzo cuando me pierdo en una calle de la ciudad. Yo siento vergüenza cuando mi esposa descubre alguna cosa, alguna mancha o alguna rotura en mi ropa. Me avergüenzo porque no es correcto lo que se ha descubierto de mí, pero aquí no hay pecado. Por tanto, no puede haber vergüenza. ¿Estar desnudo si resulta que estar desnudo es una vergüenza para un matrimonio? No, señor.
Lo que está diciendo el texto bíblico es algo muy sencillo. La idea de desnudez significa que no hay nada que ocultar. Por tanto, Adán y Eva estaban desnudos, no se ocultaban, no ocultaban nada el uno al otro y no se avergonzaban porque no había razón de vergüenza por cuanto los dos estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay un pecado más que yo quiero mencionar en relación con el matrimonio y es el pecado de la procreación. La procreación es una bendición divina. Dios hizo un regalo de bodas al hombre y a la mujer, al matrimonio primero. Multiplicaos, llenad la tierra. Y esto es una enorme bendición. Es verdad que este mandamiento no se da exclusivamente a un matrimonio, sino a todos en general. Y la paternidad responsable está en la Biblia. No es cuestión de tener cuántos hijos puedas tener. Cómo los cuidas, cómo los crías, cómo los educas, cómo los colocas en el mundo. ¿Qué tiempo puedes dedicarle a él en una sociedad como la nuestra? Pero lo que sí es evidentemente cierto es que tú no puedes, delante de Dios, causar la muerte de aquel ser que se ha originado en la intimidad de tu esposa a causa de tu relación con ella. El pecado más perverso que puede haber hoy dentro del matrimonio es el crimen horroroso de cegar una vida que está en embrión. Tú puedes ser condenado, al menos en España lo eres, si destruyes los huevos o rompes los huevos de un nido de un ave rapaz que está en peligro de extinción. Pero las leyes autorizan que se elimine la vida de miles de inocentes que han sido concebidos no porque ellos quisieron, sino por razón de una relación de los padres. Y se justifica esta perversidad diciendo que el cuerpo es propiedad de la mujer. ¡Qué enorme delincuencia! Puede ser que el cuerpo sea propiedad de la mujer, séalo. Lo que no tiene derecho ella es a tocar la vida que no es suya, que ha sido concebida en un acto de desarrollo que Dios ha establecido. Amigos míos y hermanos míos, dos cosas nada más para concluir esta reflexión sobre la creación del hombre y de la mujer y el establecimiento del hogar. Ama a tu esposa como a ti mismo. Si no amas a tu esposa, si no te relacionas con ella de esta manera, tus oraciones están impedidas. Hónrala como vaso más frágil, dale honor, porque es el regalo de la gracia. Segundo, mantén tu hogar orientado a Dios. El primer hogar estaba orientado hacia el oriente, donde el sol nace. Que Dios sea el núcleo de tu hogar. Que su palabra resuene en la familia. Que cada uno de los miembros de la familia adecúe su forma de ser a lo que Dios ha establecido en su palabra, para tu bendición personal y también para gloria de su nombre, siendo un reflejo en la sociedad pervertida de hoy de cuál es el programa y el propósito de Dios para la historia del hombre y para el hogar aquí en la tierra. Que Dios añada sobre nosotros su bendición.